¿Estás viviendo una vida completamente dedicada a Cristo o simplemente sigues una rutina? ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre si tu fe es tan fuerte como debería ser? Estas son preguntas desafiantes que todos nosotros, como seguidores de Jesús, debemos considerar. Hoy quiero discutir un tema crucial que afecta a muchos cristianos, la tibieza en la fe. Mi objetivo es ayudarte a identificar los signos sutiles de apatía en tu vida espiritual para que puedas reavivar tu pasión por Cristo. Exploremos pasos prácticos para ir más allá de la mediocridad y alcanzar la madurez espiritual. También haré una oración poderosa contigo, en el nombre de Jesús, así que quédate hasta el final y abre tu corazón para recibir las bendiciones de esta oración. La tibieza puede infiltrarse tan discretamente en nuestra vida espiritual que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Es como una pequeña fuga en un neumático. Al principio el cambio apenas se nota, pero con el tiempo esta pérdida paulatina de presión puede dejarnos tirados al costado de la carretera. Asimismo, la fe tibia puede dejarnos espiritualmente estancados y desconectados del poder y la presencia de Dios. La Biblia habla claramente sobre el peligro de la tibieza en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, donde Jesús dice, «Porque eres tibio, y no frío ni caliente, te escupiré de mi boca». Estas palabras de nuestro Salvador muestran cuán seriamente trata este tema. Ahora veamos 5 señales ocultas de que quizás estés viviendo con una fe tibia. Y te prometo que la cuarta señal realmente te abrirá los ojos. La primera señal es priorizar la comodidad sobre el compromiso. En el mundo moderno, estamos rodeados de comodidades que fácilmente nos distraen de nuestro viaje espiritual. Con demasiada frecuencia elegimos el camino fácil en lugar del correcto, buscando lo que nos agrada en lugar de lo que glorifica a Dios. Esta tendencia a priorizar nuestra propia comodidad puede manifestarse de muchas maneras en nuestro caminar cristiano. Quizás dejamos de lado nuestras devociones diarias porque estamos cansados y preferimos dormir un poco más. Tal vez evitamos compartir nuestra fe por miedo al rechazo, al ridículo o simplemente porque no queremos que otros sepan que somos cristianos. O tal vez descuidamos nuestro estudio bíblico y nuestro tiempo de oración porque estamos demasiado ocupados con el trabajo o el entretenimiento. Estas elecciones pueden parecer pequeñas e inofensivas en el momento, pero revelan un corazón que valora más la comodidad personal que el crecimiento espiritual. La Biblia nos advierte sobre el peligro de una actitud tibia. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús nos enseña, «Si alguno quiere ser seguidor de mí, que niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Este versículo nos desafía a anteponer nuestro compromiso con Cristo a nuestra propia comodidad. Es un llamado al sacrificio y la entrega diarios, en lugar de una vida cómoda y de autocomplacencia. Cuando priorizamos constantemente la comodidad sobre el compromiso, corremos el riesgo de volvernos como la semilla que cayó entre espinas en la parábola del sembrador. En Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19, está escrito, «Y otros son como semilla sembrada entre espinos, oyen la palabra, pero cuando vienen las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas, estas cosas sofocar la palabra, haciéndola infructuosa». Las espinas de la comodidad y las preocupaciones mundanas pueden sofocar nuestro crecimiento espiritual, dejándonos estériles y tibios en la fe. Queridos amigos, debemos ser conscientes de esta sutil tendencia a buscar el consuelo en lugar del compromiso. En lugar de preguntar, ¿qué es lo más fácil para mí?, deberíamos preguntar, ¿qué es lo que más agrada a Dios? Esto podría significar levantarnos más temprano para dedicar tiempo a la oración y al estudio de la Biblia, salir de nuestra zona de confort para servir a los demás o tomar decisiones difíciles que estén en consonancia con la palabra de Dios, incluso cuando esas decisiones sean impopulares o inconvenientes. Recuerde que el verdadero discipulado a menudo implica incomodidad y sacrificio, pero las recompensas de una fe vibrante y comprometida superan con creces cualquier incomodidad temporal que podamos experimentar. Como leemos en Romanos capítulo 8, versículos 18, considero que los sufrimientos de este presente no se pueden comparar con la gloria que nos será revelada. Reteémonos a elegir el compromiso sobre la comodidad. Estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz diariamente y seguir a Jesús de todo corazón. Al hacer esto, descubriremos que el gozo y la satisfacción de una relación profunda y apasionada con Dios superan con creces cualquier comodidad mundana que podamos sacrificar.
La segunda señal de una fe tibia es la obediencia selectiva a la palabra de Dios. Amigos míos, esto sucede cuando elegimos seguir ciertas partes de las Escrituras mientras ignoramos convenientemente otras que nos desafían o nos hacen sentir incómodos. Es como tratar la Biblia como un buffet, seleccionando solo lo que nos gusta y omitiendo lo que nos resulta difícil o inconveniente. Este enfoque selectivo de la obediencia es un camino peligroso que puede llevarnos a la tibieza espiritual. Cuando obedecemos solo aquellas partes de la palabra de Dios que se alinean con nuestras preferencias o normas culturales, no nos estamos sometiendo verdaderamente a su autoridad en nuestras vidas. En cambio, estamos elevando nuestro propio juicio por encima de la perfecta sabiduría de Dios, revelando un corazón que no está completamente comprometido con Cristo. La Biblia es clara acerca de la importancia de la obediencia total. En Santiago capítulo 2, versículo 10, leemos: porque cualquiera que obedece toda la ley, pero tropieza en un punto, es culpable de quebrantarla completamente. Este versículo nos recuerda que la obediencia parcial es en realidad desobediencia a los ojos de Dios. Él nos llama a abrazar su palabra en su totalidad, no solo las partes que nos resultan fáciles o agradables. La obediencia selectiva puede manifestarse de muchas maneras en nuestra vida. Quizás nos apresuremos a acoger versículos sobre el amor y el perdón de Dios, pero evitemos sus llamados a la santidad y la autodisciplina. Podemos compartir con entusiasmo versículos sobre prosperidad y bendiciones mientras ignoramos aquellos que hablan de sufrimiento por Cristo o de dar con sacrificio. O nos adherimos estrictamente a ciertas enseñanzas morales y hacemos caso omiso de otras que desafían nuestro estilo de vida o creencias culturales. Este enfoque selectivo de las Escrituras es una característica de una fe tibia. Revela una falta de confianza en la sabiduría de Dios y una renuencia a entregar nuestras vidas completamente a su voluntad. Queridos amigos, debemos protegernos de esta tendencia hacia la obediencia selectiva. En cambio, debemos esforzarnos por abrazar toda la palabra de Dios, incluidas las partes que nos desafían o confrontan. Como leemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, perfectamente preparado para toda buena obra. Cada parte de las Escrituras tiene valor y propósito en nuestras vidas. Al descuidar ciertas enseñanzas, perdemos el equipo completo que Dios quiere que tengamos. Para superar la obediencia selectiva, debemos cultivar un espíritu humilde y dócil, acercándonos a la palabra de Dios con un corazón abierto, listos para ser desafiados y transformados. Esto puede significar confrontar áreas de nuestras vidas donde resistimos las instrucciones de Dios, buscar la sabiduría de creyentes maduros para comprender y aplicar pasajes difíciles de las Escrituras, o hacer cambios significativos en nuestro comportamiento y creencias para alinearnos más plenamente con la palabra de Dios. Recuerde que el verdadero crecimiento espiritual a menudo ocurre en las áreas donde las Escrituras nos desafían más. Cuando abrazamos incluso enseñanzas difíciles, permitimos que Dios nos moldee más plenamente a la imagen de Cristo. Como leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El tercer signo de tibieza es la falta de hambre y crecimiento espiritual. Esto se manifiesta como un contentamiento con el estancamiento espiritual, una complacencia que impide nuestro desarrollo en la fe. Cuando nos volvemos tibios, a menudo perdemos el apetito por las cosas de Dios y podemos encontrarnos simplemente, realizando rituales, de nuestra fe sin un deseo real de profundizar nuestra relación con Cristo. Esta complacencia espiritual es un estado peligroso que puede hacernos vulnerables al engaño y al declive espiritual. La Biblia destaca la importancia del crecimiento espiritual continuo. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, se nos exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. El verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando nos dedicamos a buscar a Dios, estudiar sus Escrituras y permitir que su Espíritu Santo nos guíe y transforme. Pero creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este versículo nos recuerda que nuestro camino de fe debe estar marcado por un crecimiento y desarrollo continuo. Cuando no sentimos hambre espiritual, podemos conformarnos con un cristianismo superficial.
Asistimos a la iglesia con regularidad y participamos en diversas actividades cristianas, pero no buscamos activamente construir una relación personal con Dios. No buscamos profundizar nuestra comprensión de las Escrituras ni fortalecer nuestra vida de oración. Podemos estar satisfechos con el mismo nivel de conocimiento bíblico que hemos tenido durante años sin el deseo de profundizar en las Escrituras. Nuestra vida de oración puede convertirse en una rutina superficial, sin la comunicación ferviente con Dios que caracteriza la fe vibrante. Esta falta de hambre espiritual a menudo conduce a una fe estancada que no impacta nuestra vida diaria ni el mundo que nos rodea. Nos hemos vuelto como la iglesia en Sardes descrita en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, yo conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Exteriormente podemos parecer cristianos activos, pero interiormente nuestra vida espiritual se está marchitando debido a la falta de alimento y crecimiento. Queridos amigos, debemos cuidarnos de la complacencia espiritual. Debemos cultivar un hambre de Dios que nos lleve a buscarlo continuamente y crecer en nuestra fe. Como escribe el salmista en el Salmo 42, versículo 1, como el ciervo anhela las aguas que corren, así te anhela el alma mía, oh Dios. Este debería ser el grito de nuestro corazón, una sed profunda e insaciable de más de Dios. Para superar la tendencia hacia la tibieza espiritual, debemos buscar activamente el crecimiento. Esto puede implicar establecer un tiempo diario constante para la oración y el estudio de la Biblia. También puede significar buscar oportunidades para una enseñanza bíblica más profunda, como estudios bíblicos o programas de discipulado. Es posible que necesitemos desafiarnos a leer libros que amplíen nuestra comprensión de la Biblia y la vida cristiana, o dar un paso de fe aplicando la palabra de Dios de maneras nuevas y desafiantes en nuestra vida diaria. Recuerde que el crecimiento espiritual muchas veces requiere esfuerzo e intencionalidad de nuestra parte. Aunque la salvación es un don gratuito de la gracia, el discipulado requiere disciplina y dedicación. Como leemos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, pero rechaza las fábulas profanas y de viejas, y entrenate en la piedad. La palabra ejercicio aquí implica esfuerzo y entrenamiento, tal como un atleta se prepara para una competencia. Debemos estar dispuestos a esforzarnos por crecer en nuestra fe. Retémonos a reavivar nuestra hambre espiritual y comprometámonos con la madurez espiritual con la misma dedicación y persistencia que aplicamos a otras áreas de nuestras vidas. Al hacer esto, descubriremos que nuestra fe se volverá más vibrante, nuestra relación con Dios más íntima y nuestro impacto en el reino de Dios más profundo. El cuarto signo de tibieza espiritual es el compromiso con los valores mundanos. Amigos míos, esto sucede cuando permitimos que los estándares y actitudes de la cultura moldeen nuestras creencias y comportamientos más que la palabra de Dios. Este cambio es sutil y puede ocurrir tan gradualmente que apenas lo notemos, pero puede tener un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Cuando nos volvemos tibios, a menudo nos encontramos mezclándonos con el mundo que nos rodea en lugar de destacarnos como seguidores distintos de Cristo. Podemos adoptar actitudes mundanas hacia el dinero, el éxito, las relaciones o el entretenimiento sin examinarlas críticamente a través de las Escrituras. Las redes sociales suelen presentar muchos expertos que ofrecen consejos sobre relaciones, dinero, espiritualidad y más. A veces olvidamos que algunos de estos supuestos expertos pueden ser impíos o ni siquiera cristianos. Es fácil dejarse influenciar por estas tendencias y perder de vista lo que realmente se alinea con las enseñanzas de Dios. Este compromiso puede llevarnos a justificar conductas o actitudes claramente contrarias a la palabra de Dios. Amigos míos, no sean ingenuos y no crean todo lo que oyen. Pruebe los espíritus y vea si se alinean con la palabra de Dios. La Biblia nos advierte firmemente contra esta tendencia. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos instruye, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este versículo nos desafía a resistir la presión de ajustarnos a las normas mundanas y, en cambio, permitir que la verdad de Dios transforme nuestro pensamiento y comportamiento. Cuando nos comprometemos con los valores mundanos, podemos priorizar el éxito material sobre el crecimiento espiritual. Podemos adoptar la definición mundial de felicidad, buscando la realización en posesiones, estatus o experiencias en lugar de nuestra relación con Dios.
nuestras opiniones sobre cuestiones morales pueden estar más influenciadas por la opinión popular que por la verdad bíblica. Podemos dudar en hablar en contra del pecado por miedo a ser etiquetados como intolerantes o críticos. Este compromiso a menudo conduce a una doble vida, donde actuamos de una manera en la iglesia y de otra en el mundo. Nos volvemos como camaleones, cambiando nuestros colores para mezclarnos con cualquier entorno en el que nos encontremos. Esta es la definición misma de tibieza, ni caliente ni fría, sino intentar existir en ambos mundos simultáneamente. Queridos amigos, debemos estar atentos a esta sutil inclinación al compromiso con los valores mundanos. En cambio, debemos esforzarnos por ser sal y luz en el mundo mientras mantenemos nuestra identidad distintiva como seguidores de Cristo. Como leemos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Estamos llamados a ser diferentes, a destacar en un mundo que muchas veces rechaza los valores de Dios. Para superar esta tendencia a transigir con los valores mundanos, debemos examinar periódicamente nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Esto puede implicar una evaluación crítica de los medios que consumimos, las amistades que cultivamos y los objetivos que perseguimos. Puede significar tomar decisiones difíciles para alejarnos de las influencias que nos alejan de Dios. Es posible que necesitemos defender con valentía la verdad bíblica, incluso cuando sea impopular o costosa, o buscar la rendición de cuentas de creyentes maduros que puedan ayudarnos a identificar áreas en las que hemos comenzado a transigir. Recuerda, ser diferente del mundo no significa estar aislado de él. Jesús nos llama a estar en el mundo, pero no del mundo. Debemos involucrarnos con nuestra cultura, pero desde una posición de fortaleza y claridad bíblica. Como leemos en Juan capítulo 17, versículos 15 y 16, «No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». Reteémonos a nosotros mismos a resistirnos a comprometernos con los valores mundanos y abrazar nuestra identidad como seguidores distintos de Cristo. Ahora bien, la quinta señal de tibieza espiritual es la indiferencia hacia la guerra espiritual. Esto ocurre cuando nos volvemos ajenos o indiferentes a la batalla en curso entre el bien y el mal en el ámbito espiritual. Cuando nuestra fe se vuelve tibia, a menudo perdemos de vista la realidad de esta guerra espiritual. Solo podemos empezar a ver los desafíos de la vida desde una perspectiva natural, olvidando las dimensiones espirituales involucradas. Incluso podemos descartar la idea de influencia demoníaca o ataques espirituales por considerarla obsoleta o supersticiosa. Esta indiferencia nos deja vulnerables a los planes del enemigo y mal preparados para mantenernos firmes en nuestra fe. Si no eres consciente de que estás en una batalla, es más probable que pierdas la guerra. La Biblia es clara acerca de la realidad de la guerra espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 12, se nos advierte, «Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra la maldad espiritual en las regiones celestiales». Este versículo nos recuerda que nuestra verdadera batalla no es contra oponentes humanos, sino contra fuerzas espirituales del mal. Cuando somos indiferentes a la guerra espiritual, podemos encontrarnos luchando con pecados persistentes o patrones de pensamiento negativos sin reconocer el aspecto espiritual involucrado. Las raíces superficiales pueden dejarnos vulnerables a enseñanzas falsas o filosofías mundanas, y la falta de discernimiento nos impide reconocer el engaño espiritual. Nuestra vida de oración puede volverse superficial e ineficaz, al no poder aprovechar el poder de la oración de guerra espiritual. Esta indiferencia a menudo resulta en una fe impotente, incapaz de superar los obstáculos espirituales o resistir eficazmente la tentación. Nos volvemos como soldados que han olvidado que están en guerra, dejando caer nuestra armadura espiritual y exponiéndose al ataque. Queridos amigos, debemos protegernos de esta indiferencia hacia las realidades espirituales. En cambio, necesitamos cultivar una conciencia activa de la guerra espiritual y participar en ella a través de la oración y la fe. Como leemos en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Dios nos ha dado poderosas armas espirituales, pero son ineficaces si no reconocemos la batalla o no las usamos.
Para superar la indiferencia ante la guerra espiritual, es crucial renovar nuestra comprensión de las batallas espirituales. Esto puede implicar estudiar lo que dice la Biblia sobre la guerra espiritual y la influencia demoníaca. También es importante desarrollar una vida de oración más estratégica, aprendiendo a orar con autoridad contra las fuerzas espirituales del mal. Quizás necesitemos practicar el discernimiento espiritual a través del Espíritu Santo, reconociendo las tácticas del enemigo en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Además, puede ser necesario tomar una postura contra el mal en nuestras comunidades, enfrentando la injusticia y difundiendo la luz de Cristo donde hay oscuridad. Recuerde, ser consciente de la guerra espiritual no significa vivir con miedo, sino más bien con la confianza de que Dios nos equipa y nos da el poder para ganar cualquier batalla espiritual que enfrentemos. Ahora, para todos los que escuchan, los invito a unirse a mí en oración. Busquemos la presencia de nuestro Dios misericordioso y amoroso. Oración. Señor, vengo ante ti con gratitud y reverencia. Tu majestad sobrepasa todo entendimiento y tu sabiduría no tiene límites. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el autor de mi fe. Tu amor es eterno, tu gracia es ilimitada y tu misericordia es infinita. Estoy agradecido, Padre, por tu amor y fidelidad inagotables. Te doy gracias por el regalo de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra que me guía y por tu Espíritu que me fortalece. Señor, confieso mis pecados ante ti y te pido perdón. Perdóname por las veces que fui tibio en mi fe y perdono a los que me hicieron daño, así como tú me perdonaste. Padre, enciende un fuego ardiente de pasión por ti en mi corazón. Elimina todo rastro de tibieza y lléname de tu Espíritu Santo. Declaro que ya no me conformo con el estancamiento espiritual. En el nombre de Jesús, reprendo el espíritu de complacencia y compromiso en mi vida. Señor, abre mis ojos a la realidad de la guerra espiritual que me rodea. Dame el discernimiento para reconocer las tácticas del enemigo y la fuerza para resistirlas. Equípame con toda tu armadura para que pueda mantenerme firme contra todos los ataques. Oro por un hambre renovada por tu palabra y una intimidad más profunda contigo. Bendíceme con crecimiento espiritual y moldéame a la imagen de Cristo. Sana todas las áreas de mi vida que han sido heridas por una fe tibia y deja que tu poder sanador fluya a través de mí, trayendo restauración y plenitud. Señor, manténme alejado de las tentaciones y protégeme de los valores mundanos y de las acciones egoístas. Oro por las mismas bendiciones para mis seres queridos. Llénalos mientras rezamos juntos esta oración. Te agradezco por cada corazón que se abre ante ti ahora. Estamos de acuerdo, orando por la pasión espiritual y la dedicación de cada uno a ti. Avívanos, Señor, y renueva un espíritu firme dentro de nosotros. Declaramos victoria sobre la tibieza en nuestras vidas y en su iglesia. Llénanos de alegría con tu Espíritu Santo, capacitándonos para vivir con valentía para ti. Te damos gracias por tu fidelidad y nos comprometemos a ser fieles a ti. Protégenos de las acechanzas del enemigo, guíanos por un camino recto. Nosotros en tu verdad. Hágase tu voluntad en la tierra y en nuestras vidas, como en el cielo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias Señor por escuchar y contestar nuestra oración. En el poderoso nombre de Jesús, oro. Amén. Si ha sido bendecido con esta oración, escriba amén en la sección de comentarios a continuación. Declaro que todas las bendiciones de esta oración están ahora sobre ti en el nombre de Jesús. Puedes ayudar a llegar a más personas y difundir el Evangelio compartiendo el vídeo con un amigo o familiar y haciendo clic en el botón me gusta.